¿Se oye algo? ¿Sí? A ver, ¿dónde me pongo? ¿Puedo coger una botella de agua? Bien, pues la próxima presentación está a cargo de Carlos Fernández Sopuerta, del Instituto de Ciencias del Espacio, y se va a ocupar de las pruebas experimentales de la relatividad general, algunas de las cuales ha aludido Pepe, y tiene este leitmotiv un poco provocador de si realmente Einstein tenía razón 100 años después. Por favor. Bueno, pues en primer lugar, no, aún no he dicho nada. Esto va a ser fácil, ¿eh? Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores por invitarme, porque es un placer estar aquí para hablar de la relatividad general. Comparto completamente los sentimientos hacia la teoría que ha expresado en el anterior orador. Efectivamente, es una teoría fascinante y la gravedad como fenómeno físico es un fenómeno también fascinante. A ver, bueno, yo vengo del Instituto de Ciencias del Espacio, que esto está, uy, qué poquito sale, a las afueras de Barcelona. De hecho, el instituto no está localizado, porque hay un trozo que está así, que está en Barcelona. Estamos intentando localizarlo. Bueno, a ver, este es el índice de lo que os quiero explicar. En primer lugar, es una perspectiva histórica, que siguiendo la división que un colega nuestro, que se llama Clifford Will, que es uno de los expertos mayores mundiales en test experimentales, ha hecho. Yo me he permitido cambiar un poquito los nombres. He dividido en estos 4 etapas, ¿no? Una sería el Génesis, que es incluso anterior al centenario que estamos celebrando. La siguiente será la glaciación, como también pasó en la Tierra. Luego hay una edad de oro y actualmente nos encontramos en lo que yo llamo yendo hacia lo que se llama la gravedad extrema, ¿vale? Luego, en lugar de... bueno, aquí entonces, esto va a ser básicamente una enumeración de una descripción breve, complementaria a lo que ya habéis oído, de algunos experimentos que se han hecho históricamente. Luego aquí, en la perspectiva contemporánea, intentaré poner todo, digamos, en un conjunto. Quizás sea un poquito más rollo, pero bueno, intentaremos que no lo sea. Pero para que la idea es que tengáis una impresión de la cantidad de experimentos que se han hecho hasta hoy en día. Y a pesar de que se han hecho muchos, aún, digamos, hay muchas cosas que no sabemos, ¿vale? Y luego, la otra parte de la charla es sobre las ondas giratorias, ya habéis oído hablar de ellas, y básicamente todos nuestros esfuerzos hoy en día en gravedad clásica van dirigidas hacia la detección de estas giratorias, pero no solo porque queremos saber que Einstein tenía razón, sino porque las ondas giratorias nos pueden ayudar a entender el universo de otra manera. Y yo digo aquí escuchar, y ya entenderéis por qué digo que es escuchar el universo en vez de verlo, ¿vale? Y luego acabaré con las conclusiones. Bueno, entonces empezamos con la perspectiva histórica, en particular el Génesis, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Génesis de la relatividad general? Bueno, pues el Génesis es un conjunto de experimentos, de observaciones anteriores y también inmediatamente posteriores a la formación de la teoría, que como sabéis se completó en el 1915 y de hecho mi primera transparencia tenía en el fondo el artículo donde se publicó Einstein, las ecuaciones de Einstein y que eran ya como un poco el final, completan la teoría, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos experimentos, entre otras cosas, incluyen el experimento de Edwards, que se pronuncia así, pero no tengo seguro, el de Michelson Morley, ya se ha mencionado el avance periodo de mercurio y la desviación de la luz a pasar por grupos masivos, ¿vale? En cuanto a desarrollos teóricos, pues van desde la formulación, como hemos visto, de lo que es la relatividad, el concepto de relatividad, lo que se llama relatividad especial, que fue formulada en 1905, el año este maravilloso, que ya hayan pasado 110 años, ¿no? Y por el camino de 1905 hasta 1915 no es que Einstein estuvo trabajando muy intensamente y de hecho ya encontró muchos resultados, hizo muchas predicciones simplemente pensando, sin tener ya las ecuaciones finales de la teoría, ¿vale? Entre otras cosas, pues el principio de equivalencia, él se dio cuenta de la importancia que tenía la equivalencia entre la masa inercial y la gravitatoria, el corrimiento al rojo gravitatorio, la desviación de la luz, aunque él la dedujo con un factor 2 incorrecto, que es lo que pasa si uno intenta hacerlo con argumentos newtonianos, y lo que se llama el arrastre de los sistemas de referencia. Y luego también una cosa que se llama efectos electromagnéticos, también os explicaré, ¿vale? Entonces, el experimento bueno, básicamente, este experimento lo que consiste es en comprobar que efectivamente la masa inercial y la gravitatoria pues son equivalentes, ¿no? Son iguales hasta un cierto nivel de precisión. Hubieron ya muchos antecedentes a esto, entre ellos Newton, Bessel, pero digamos que este señor y sus discípulos, a partir de 1985, fueron los que iniciaron el camino a los experimentos modernos de este tipo, ¿vale?
Y la idea es que si uno coge una balanza de torsión, o sea, tiene aquí un hilo, ¿no? Si uno está en una zona de la Tierra, ¿no? Tiene un hilo con una barra en la que hay dos masas, que pueden ser de materiales diferentes, básicamente. ¿Vale? Entonces, estas masas, ¿qué fuerzas tienen? Tienen la fuerza de la gravedad y también tienen la fuerza centrífuga, porque la Tierra está girando, ¿de acuerdo? Entonces, el experimento, digamos, se monta de tal forma de que si las masas inerciales y gravitatorias son iguales, pues no hay una rotación. Y si no lo hay, entonces hay como un momento neto, y este espejo que veis aquí, lo que pasaba es que se le enviaba una luz, que luego iba a un telescopio, y se podía ver si realmente aquello estaba girando o no, ¿vale? Y entonces, básicamente, se introduce este numerito, que es la diferencia entre el cociente de masa gravitatoria e inercial para las dos masas, ¿no? Entonces, si este cociente es el mismo para todos y que es además 1, pues nada, esto de aquí tiene que ser muy, muy pequeñito. Entonces, ya en los experimentos de este señor ya se consiguieron límites de este nivel, ¿eh? O sea que esto es una cosa que digamos, también convencían a Einstein y a otros científicos de que este principio tenía que ser válido. Luego está otro ejemplo que a mí me gusta mucho, es el de Michelson-Morley, ¿eh? Y bueno, lo que sucedía aquí es que la luz, en principio, las ondas de luz se pueden propagar en el vacío. Pero esto, en esa época, no era una idea que hiciera que la gente estuviera muy confortable. O sea, todas las ondas, ¿no? Las ondas de sonido, ¿no? Si yo voy aquí a la mesa y hago así, ¿no? Lo que ha pasado es que he perturbado la mesa, básicamente, y se ha transmitido toda esta perturbación por la mesa y también al aire, y os llega a vuestros oídos, que a su vez perturban vuestras membranas ahí y oís, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un medio material que propaga esta onda, que es la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, a los científicos les costaba mucho creer que la luz se podía propagar en el vacío, en la nada, ¿no? Y entonces la gente pues dijo, hay una sustancia en la cual se propaga, que es lo que llamaban el éter. Entonces, estos señores lo que hicieron fue un experimento para tratar de ver si ese éter se estaba moviendo, ¿no? Y entonces lo que hicieron es pues crear un interferómetro, que es lo que vais a ver que hacemos muchas veces en física. ¿Qué es un interferómetro? Pues es básicamente una cosa que lo que hace es, tenéis aquí un foco de luz, aquí un divisor de la luz que va por dos caminos, se refleja en un espejo y vuelve. Y se recopilan los dos haces de luz aquí abajo en un fotodetector. Y entonces se puede ver, como sabéis que la luz interfiere, pues se puede ver si hay interferencias, estas interferencias cambian. Entonces, si no hay el éter, digamos, aquí este sería el caso de que no hay éter, este es el caso en el que hay éter y estamos en el sistema de referencia del éter. Si no hay éter, digamos que no veríamos interferencias, aquí se representa como que los fotones estos están llegando al mismo tiempo, mientras que si el éter está moviéndose, sí que las hay, ¿vale? Y entonces, bueno, esto es un gráfico ya más matemático, pero esta es la idea. Y entonces lo que ellos encontraron fue que el resultado nulo, que es decir, que esto era compatible con que el éter no se estuviera moviendo. Y es uno de los experimentos que también Einstein tuvo muy en cuenta en su formación de las teorías. El otro ya hemos oído hablar de él, es el periodo de Mercurio. Lo único que os voy a decir aquí es que, como sabéis en física newtoniana, y Kepler nos dijo, las órbitas de los planetas, o bien las órbitas de los planetas alrededor del Sol, o bien son círculos o bien son elipses, ¿vale? Son órbitas cerradas. Y eso no es una cosa obvia, porque si hicieras el cálculo, cogierais una fuerza que no fuera la de Newton, cogierais otra fuerza, pusierais una corrección, lo que veríais es que las órbitas no se cierran, ¿vale? Que es lo que le pasa a la de Mercurio. Y de hecho, entonces, ¿qué pasa? Que el perihelio es el punto más cercano al Sol, resultaba que llega antes de tiempo, antes de lo que habría de llegar. Estos 42,98 segundos no es lo que llega antes, es mucho mayor. Lo que pasa es que también este señor Le Verrier, entre otros astrónomos, sabían que una parte de este desplazamiento era debido a la influencia de los otros planetas. Y lo que quedaba por explicar era este 42,98 segundos de arco por siglo, ¿eh? Entonces, efectivamente, como ya habéis oído, Einstein conocía el problema, conocía que esto, y cuando efectivamente comprobó que su teoría daba un número muy similar, le dio una gran confianza en que era una teoría correcta, ¿no? Entonces, es un experimento también muy importante. Luego está el de la radiación de la luz, que también hemos oído hablar de él, ¿no? Sabéis que el Sol curva el espacio-tiempo, entonces, si aquí tenemos una estrella, cuando la luz iría hacia aquí, si no el espacio-tiempo no estuviera curvado, llegaría aquí, pero el Sol, la curvatura que produce el Sol hace que gire y nos llegue a nosotros. Pero nosotros, como psicológicamente pensamos que todo va recto, los rayos van rectos, nos parece que la estrella en realidad está aquí, o sea, que la vemos. Entonces, cuando muchas veces se sacan imágenes
estrellas alrededor de objetos muy compactos, se ve este tipo de efecto que se llama efecto de lente, que es como si fuera, de hecho es una lente, ¿no? Una lente gravitacional, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la relatividad general, la deflexión esta, el ángulo que se gira la luz, da un valor doble que la newtoniana. ¿De acuerdo? O sea que esto es otra predicción. Tiene que ser el doble de la newtoniana. Entonces, si uno hace un experimento, tiene que ver cuál de las dos es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este señor, Sir Arthur Eddington, que era un señor muy poderoso en esa época en la astronomía, en la historia, pues lideró, dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues una cosa muy útil donde podemos mirar esto es un eclipse solar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que hay un alineamiento entre astros y, por lo tanto, es perfecto para ver este efecto. Entonces, se envió gente a dos sitios, una a Brasil y otra a la isla de Príncipe, que está en la costa africana oeste, en el 1919. Y como es una cosa que pasó en un día, pues los resultados ya en noviembre ya se tenían y confirmaban este factor 2 respecto al caso newtoniano, aunque ahora os diré un poco más, ¿vale? No obstante, digamos, en particular, no recuerdo cuál, hay uno de los experimentos que era bastante malo, los resultados no tenían mucho error, y el otro más o menos parecía que sí, que había ese factor 2, ¿vale? Pero digamos que hasta los años 60 no dejaron de haber dudas sobre este resultado, aunque mucha gente lo aceptó, no llegaron a haber dudas, y ahora incluso ha habido gente que lo ha reanalizado y piensa que sí, que estaba más o menos bien, que tenían el factor 2 dentro de las barras de errores, pero bueno. Como ya habéis oído, hubo una presentación en la Royal Society de Londres y a partir de allí hizo que Einstein fuera una persona famosa a nivel mundial, o sea, una celebrity, ¿no? De verdad, esto es lo que realmente le hizo famoso. Aquí todos los periódicos del mundo publicaron la noticia. Muy bien, ¿qué pasa? Pues que después de digamos, fase de excitación, ¿no?, inicial de la teoría, pasamos a una fase un poco de congelación, ¿no?, de glaciación, ¿no?, en la cual en 40 años básicamente no ocurre prácticamente nada. O sea que no es el momento adecuado, no era el momento adecuado para hacer una tesis sobre esto. También pasaron muchas cosas, hubieron guerras, hubieron otras teorías físicas que se desarrollaron muchísimo más, o sea que no pasaba nada en la física, pero en esa fase no pasó casi nada. Y hubieron dos predicciones de Einstein que se quedaron sin confirmación experimental durante muchos años. Una es esto, el que ya hemos oído hablar, que la luz, cuando se aleja de un cuerpo, es emitida por un cuerpo que tiene una gravedad fuerte y va hacia uno que tiene una gravedad menor, su frecuencia disminuye y se corre al rojo la frecuencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que llamamos el corriente rojo gravitatorio. Esto no se consiguió demostrar hasta los años 60, como veréis después. La otra es las inercias gravitatorias, que seguimos sin tener una demostración directa, ¿no? Y también os hablaré después, ¿de acuerdo? Aunque, como ya habéis oído, y ya os diré también, hay demostraciones indirectas muy fuertes. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo esta globalización? Pues en particular porque la tecnología de la época no permitía el desarrollo experimental del campo. O sea, no teníamos la tecnología adecuada, ¿vale? Hubieron una serie de trabajos teóricos que, como dice Clifford Will también, estuvieron relegados a las cloacas de la astronomía y la física. No quiere decir que fueran trabajos malos. Básicamente lo que quiere decir era que hubo pocos y los buenos se ignoraron, ¿vale? Porque de hecho hubieron algunos resultados relevantes en esos años. Pero básicamente la gente no les hizo caso, porque estaban en general los físicos ocupados con otras cosas, ¿de acuerdo? Bueno, y como consecuencia de esto el campo se estancó. Pero bueno, como todo lo malo en un momento dado acaba, ¿no? Pues llegó la Edad de Oro. Y la Edad de Oro, más o menos, digamos que le vamos a poner estas fechas, podéis poner otras para el final, pero básicamente, bueno, os quiero poner aquí una frase, está en inglés, pero os la traduzco, no me he traído a traducirlas porque me sale muy mal y luego me meten bronca porque digo cosas que la gente no ha dicho, ¿no? Entonces, básicamente Robert Dicke fue, digamos, uno de los que, digamos, hizo que esta Edad de Oro fuera real, ¿vale? Porque fue un experimental y teórico a la vez en Princeton y fue uno de los que impulsó el campo. Entonces hubo hay una conferencia mítica, esta conferencia en Chapel Hill, esto es en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en el 57, y la llamamos GR0 porque resulta que hay una serie de conferencias que se hacen bianualmente o trianualmente, nunca recuerdo, que son conferencias sobre la relatividad general y gravitación, y esta se considera que fue la cero, es como la inicial. Entonces aquí tenemos, los físicos tenemos muchos cotilleos de lo que pasó ahí, y hay muchas anécdotas, pero también hubieron discusiones
fundamentales y se entendieron cosas muy importantes en esta conferencia. Es una conferencia, digamos, que de hecho ahora creo que ha habido gente, historiadores de la ciencia, que la han publicado en no sé qué volúmenes y recomiendo que haya allí. Bueno, Robert Dicke en esa conferencia dijo lo siguiente, que es muy desafortunada la situación de la relatividad general experimental con respecto, ¿no?, a otras teorías. Y que, como por ejemplo la teoría cuántica. La teoría cuántica se descubre posteriormente y en cambio los desarrollos son muchísimo más rápidos, ¿vale? Entonces, y que la relatividad básicamente había quedado en manos, si no de matemáticos, había quedado delegada a estudios matemáticos, ¿no? Entonces, y que básicamente el gran reto para los físicos es cambiar esta situación, y intentar pensar nuevos experimentos que vayan más allá de los clásicos que ya os he explicado, ¿de acuerdo? Entonces, Robert Dicke era una persona que estaba convencida de esto que decía, ¿de acuerdo? Y él mismo se puso manos a la obra para que esto fuera así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó en esta época de oro? Pues bueno, es que también se juntaron muchísimas cosas positivas esta vez, ¿de acuerdo? En particular que hubo muchos descubrimientos astronómicos, como los cuásares, los púlsares, el fondo de radiación de microondas, y también muchas tecnologías nuevas aparecieron y nos permitieron el diseño de estos experimentos, ¿vale? Relojes atómicos, rastreado láser, criogenia, que quiere decir enfriar cosas a temperaturas realmente casi cerca del cero absoluto, y bueno, muchas cosas se pudieron hacer. Y entonces, bueno, esto creo que está mal. Bueno, el caso es que todo esto consiguió que la relatividad general, o sea, lo que quería decir aquí es que la relatividad general pasara a ser una de las actividades principales y que más interés destacaba. Entonces, básicamente esta época de oro empieza ya, el principio y el final está marcado por dos experimentos. Uno es el de Pound-Redka, que ahora os explicaré, y el siguiente es el anuncio de que el primer pulsar binario descubierto es un sistema relativista que, como ya ha sido explicado anteriormente, cuya órbita está encogiéndose. Y si pensáis que encoge porque pierde energía, la energía esa que pierde coincide con la predicción que nos dice la relatividad general que pasaría si fuera porque esa energía se la llevan las ondas gravitatorias, ¿de acuerdo? Muy bien, el experimento de Pound-Redka. Pues bueno, esto es en Harvard, ¿vale? Este es el laboratorio Jefferson. Y entonces estos señores lo que hicieron es medir el cambio en la frecuencia de fotones de tipo gamma emitidos por átomos bueno, por transiciones en el átomo de hierro. O sea, básicamente aquí era en este edificio, bueno, hasta que un poco cambiado, creo, con respecto a cuando ellos lo hicieron, pero básicamente lo que hacían era emitir un átomo o sea, tenían átomos arriba y abajo, que excitaban el átomo para que se emitiera un fotón gamma y movían al otro hasta que lo absorbiera. Porque, ¿qué pasa? Si la luz va para arriba, está yéndose del campo gravitatorio de la Tierra a un sitio que hay menos campo gravitatorio, la gravedad es menos intensa. Por lo tanto, la frecuencia cambia. Pero como sabemos de mecánica cuántica, para que haya la transición tiene que ir con la frecuencia exacta. Por lo tanto, si ha cambiado, el átomo de arriba no la puede absorber. Entonces lo que hacían era moverlo hasta que encontraban la frecuencia a la cual lo absorbía, ¿no? Y de esta forma pudieron determinar este corrimiento al rojo. Y para ello utilizaron una técnica que se llama el efecto Moss-Bauer, también es de física cuántica, que permite tener un sistema en el cual esto se puede medir con una alta precisión, ¿vale? Bueno, entonces, como os he dicho, de aquí se deduce lo del corrimiento al rojo. Muy bien. El otro segmento, el pulsar binario de Josantelo. A ver, voy a deciros un poco más. ¿Qué es un pulsar? Un pulsar es una estrella de neutrones. ¿Qué es una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones pertenece. Las estrellas tienen vida como las nuestras, ¿no? Nacen, se desarrollan y también mueren, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que las estrellas pueden seguir varios caminos en un momento dado de su vida, pero en un momento dado muchas estrellas mueren colapsando, ¿de acuerdo? En un momento dado las reacciones nucleares que hay dentro de ellas, como la de nuestro Sol, se les acaba el combustible para hacer esas reacciones nucleares de fusión y entonces básicamente la gravedad puede a la presión que ejercía esas radiaciones y la estrella va colapsando. Entonces puede formar una enana blanca. Y luego, dependiendo de cómo sea el tamaño de la estrella, puede llegar hasta formar a veces una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que puede tener un tamaño similar al del Sol, pero que al colapsar queda en un radio de unos 10-12 kilómetros. O sea, imaginaros, ¿vale? O sea, entonces lo que tiene ahí son densidades del núcleo atómico. Son las densidades altísimas y de hecho tienen densidades que no podemos ahora mismo recrear en los laboratorios, ¿vale? O sea que esto es un laboratorio también para física nuclear. Estos objetos son un laboratorio para física nuclear. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué son los púlsares? Los púlsares son un caso particular de estrella de neutrones. Entonces,
Lo que veis aquí parece como un faro, ¿vale? Entonces, lo que sucede aquí es que el eje de rotación este objeto tiene un campo magnético muy fuerte que también tiene otro eje. Es como la Tierra. La Tierra tiene un eje magnético y un eje de rotación y no coinciden del todo, ¿vale? En general, con muchas estrellas de neutrones pasa lo mismo. Y entonces, lo que pasa con el campo magnético es que es tan fuerte que acelera partículas que a su vez chocan contra la superficie del objeto y producen ciertas emisiones. Nosotros lo que vemos es en emisiones de radio. Si habéis visto alguna película de James Bond, sale allí un radiotelescopio muy grande, por el que estaban peleando por allí. Ese radiotelescopio que está en Arecibo, en Puerto Rico, es con el que estos señores, digamos, se dedicaban a buscar púlsares. Porque la idea es que el púlsar son aquellas estrellas de neutrones cuyo haz nos llega a nosotros. Porque claro, puede estar apuntando en lugar de la Tierra pues a otro sitio, ¿no? Entonces, básicamente, un pulsar es una cuestión de nomenclatura, ¿no? Es de suerte. Pues mira, nos pasa por aquí el haz y lo vemos. Si no pasa el haz, no lo vemos. Lo podríamos ver por otro tipo de emisión, pero no por esta. Entonces, como también se ha mencionado, cuando una cosa se repite en el tiempo, es algo para pensar en hacer un reloj. Este giro que van haciendo, este pulsar en particular, tiene un periodo que se llama, son 59 milisegundos. Es decir, o sea, cogéis un segundo, lo dividís en 1000 partes, ¿vale? Pues en 59 partes esa gira sobre sí mismo, ¿vale? Una cosa que tiene la masa del Sol. ¿Cuánto tarda la Tierra? 24 horas. O sea, para que os hagáis una idea del tipo de bicho del que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, entre cada giro, pues tarda un tiempo. Pues si utilizamos cada giro como un tic-tac de un reloj, esto es más preciso que un reloj atómico. O sea, que lo que hacemos aquí, lo mejor que tenemos en la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Os imagináis? O sea, con lo cual, no solo es un laboratorio para física nuclear, también es un reloj. Es un reloj de los mejores que tenemos y gratis, además. Entonces, lo usamos para hacer ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Este señor, Jules Taylor, pidió una beca porque al gobierno americano le sobraba un poquito de dinero, como aquí, como nos pasa a nosotros, ¿no? Le sobraba un poquito de dinero y dijo, pues mira, voy a pedir un proyecto para buscar pulsares, ¿no? Y se lo dieron y dijo, pues bueno, ahora ¿qué hago? Compro un ordenador que era como una nevera en esa época, y pago a un estudiante y lo envío a Puerto Rico. Y lo dejo allí a que busque pulsares, ¿no? Y efectivamente, este señor, Jules, que por cierto luego dejó la física, no sé por qué es eso, pero ahora se dedica a la divulgación. Pues era un señor muy sistemático y en un momento dado le llamó por teléfono y dijo, oye, tengo este pulsar nuevo que hemos descubierto, hace cosas raras. ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿No? Entonces, ¿qué hace? Entonces, vieron que había una variabilidad, ¿no? Un efecto periódico en la emisión, y entonces, desde el cual dedujeron que estaba en un sistema binario. Es decir, no estaba solo, no estaba aislado. Estaba dando vueltas a otro compañero que no veían. Este no se ve. Sabemos que tiene una masa que podría ser una estrella de neutrones, pero no nos llega, si está emitiendo, no nos llega. ¿De acuerdo? Y bueno, con la precisión que esto tiene, pues ellos calcularon todo con una precisión enorme. Este es el periodo, el periodo del sistema binario. El error está en el último decimal, para que veáis esto cómo se la gastaba. O sea, es decir, esto es un placer trabajar con este tipo de objetos, ¿no? Y entonces, bueno, le dieron el premio Nobel en el año 1993 porque era no exactamente por la relación radiatoria, sino porque era un pulsar relativista, el primero que se encontraba y que iba a servir para test de relatividad general muy fuertes. Entonces, bueno, ellos lo que fueron haciendo es cogiendo con el tiempo y acumulando datos. Fijaos, empezó en el 70 y pico y hemos acabado en el 2000, aún se hacen medidas. Aunque ahora ya se ha saturado la precisión, ya no podemos ir a más con esto. Pero bueno, en el año 1980, fijaos, por aquí, cuando tenían aquí de puntos, ya dijeron, esto ya lo hemos clavado. Porque fijaos, esta es la predicción, no tenía nada, que no hay efecto. Y esta es la predicción de la relatividad general. Y estos puntitos tienen barras de errores. O sea, entonces aquí dijeron, esto ya le hemos dado, ¿no? Efectivamente, y entonces ellos calcularon cuánto más o menos, bueno, no, más o menos no, calcularon cuánto, con ayuda también de algunos teóricos, cuánto decaía el periodo orbital por la emisión de radiatorias, lo que ellos medían, y fijaos que básicamente es prácticamente 1 a una precisión muy alta, ¿no? Y entonces, estos pulsares es la mejor evidencia que tenemos de que las ondas radiatorias existen, ¿vale? Porque este periodo está encogiéndose porque se emiten ondas radiatorias que se llevan del sistema energía y también se llama momento angular, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto acaba la edad dorada. No es que ahora estemos peor, digamos, seguimos haciendo muchísimas cosas, digamos, pero ahora ya tenemos otra preocupación, que es ir más allá, ¿no? Es ir a los límites de la gravedad para entender
si efectivamente Einstein tenía razón o no. Y esto, pues yo lo he puesto que empieza en los 80 y estamos en ello, básicamente. Hoy en día estamos en ello. ¿De acuerdo? Ya hemos visto, hemos hablado de qué es la gravedad extrema. Voy a incidir un poco en lo mismo. O sea, si cogéis el potencial newtoniano de un sistema, cogéis un sistema que tenga una masa, un tamaño, ¿eh? O sea, no, aquí no hay que hacer nada muy... Con la masa, el tamaño, dividís por c cuadrado, y esto es un numerito que no tiene dimensión, es un numerito. No tiene dimensiones, ni kilos, ni nada, es un numerito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, si el tamaño es muy pequeño, este numerito es grande. Si la masa es muy grande, también es grande, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. Pero otra medida de qué queríamos decir por gravedad extrema es utilizar la curvatura, ¿vale? Que es un numerito, cogéis la masa que hay en ese sistema, el tamaño del sistema al cubo, de esa división, y esto da una cantidad que sí que tiene unidades, y tiene unidades de 1 partido por longitud al cuadrado. Ya veréis que hay un poquito de diferencia. Pero cojamos por ejemplo, la primera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema solar? Ya habéis visto que tenemos, esto es del orden de 10 a la menos 8. ¿Eh? O sea, bueno, eso no dice nada, ¿no? 10 a la menos 8, vale. ¿Con qué comparo? Hay que comparar con algo. Pues, ¿qué pasa con los púlsares? Con los púlsares hay que tener cuidado porque hay dos numeritos, ¿vale? Hay el numerito de la gravedad cercana al púlsar, que es más o menos casi 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Pero luego hay el numerito de la atracción entre ellos dos, entre los elementos del sistema binario. Y este es también pequeño, 10 a la menos 6. Y este es el importante para la cuestión de la relación aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos mejorado 2 órdenes de magnitud estudiando los púlsares. Pero ¿qué pasa alrededor de un agujero negro? Como ya sabéis, o una estrella de neutrones, es que este número es del orden de 10 a menos 1 o 1. ¿Qué quiere decir? Que desde aquí hasta aquí aún tenemos mucho camino para recorrer. En cuanto a la diferencia de estos dos números, ¿qué pasa con la diferencia de estos dos números? Este de aquí, lo que nos está diciendo nos da una idea de que efectivamente el campo estático de ese objeto, como si fuera un objeto aislado, es muy fuerte. Pero lo que nosotros queremos saber es cómo cambia el campo gravitatorio con el tiempo y entender todos los grados de libertad del campo gravitatorio. Y ese es el que entra aquí, porque este es el potencial relacionado con los cambios en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea que tenemos mucho por delante y mucho por comprobar. Aquí, en esta gráfica, lo que quiero que comparéis las dos medidas. Este es el epsilon que he dicho, que es la medida en el potencial. Esto sería la máxima gravedad, que es 1. Esto es lo que tendríamos cerca de un horizonte de un agujero negro. Y cuando vamos para aquí, cada vez es menos fuerte la gravedad. En curvatura pasa algo parecido. Cuanto más para arriba vamos, más fuerte es la gravedad, y cuanto más para abajo vamos, menos débil. ¿Qué pasa con la curvatura? Y es que en principio aquí hay límite, y es que no podemos bajar de 1, porque es cuando hay un agujero negro, y ya más fuerte que eso ya no tenemos. Aquí no, con la gravedad, con la curvatura podemos ir hasta para allá. ¿Por qué no voy más para allá hacia menos 10? Porque con los sistemas astrofísicos es lo que tenemos. Aquí, es decir, lo que más podemos ir es con estrellas de neutrones o con agujeros negros que tengan la masa del Sol. Os podéis preguntar, bueno, pero pon menos masa. Ya, lo que pasa es que si ponemos menos masa, resulta que no hay mecanismos astrofísicos, o sea, en el cosmos no conocemos mecanismos que produzcan agujeros negros o estrellas de neutrones con menos de una masa solar. Y agujeros negros creemos ni con menos de 4 masas solares. ¿Vale? Entonces, en principio, uno puede tener objetos con mucha gravedad más pequeñitos, pero de momento no sabemos si en el cosmos están. Podrían estar, ¿de acuerdo? O se podrían poner en aceleradores de partículas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso nos permitiría ir también muchísimo más hacia allí. O sea que aquí en curvatura tenemos también mucho camino por recorrer. No se sabe muy bien cómo, pero hay esa posibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas que queremos contestar estudiando la gravedad extrema. Bueno, pues en particular, sabemos que hay muchos sistemas en el cosmos que son muy parecidos a lo que es un agujero negro. O sea, no tenemos una demostración 100%, pero son muy parecidos. Y muchos estamos convencidos de que son agujeros negros. Lo que no sabemos si son agujeros negros tal y como exactamente nos describe la relatividad general, ¿vale? Entonces, es una pregunta que queremos contestar. Queremos acercarnos más a medidas más cercanas a los agujeros negros y decir si son exactamente como nos dice la relatividad general, ¿vale? Luego, si la relatividad general es válida a escalas cosmológicas, yo no voy a hablar de cosmología, hay una charla después que dirán. Es otra pregunta importante. Luego, cosas como si se puede violar el principio de equivalencia, porque esto puede dar lugar a nueva física. Tampoco sabemos que es muy robusto al principio, pero a un momento dado pueden ser violaciones. O de la invariancia, Lorentz. Y finalmente las ondas radiatorias. Si también son como nos dice la relatividad general, se propagan como nos dice la relatividad general, si tienen los grados de libertad que dice la relatividad general. Vale.
Bueno, la perspectiva contemporánea. Aquí simplemente estos gráficos para que sepáis. Como ya os habéis oído, la gravedad es muy débil, ¿de acuerdo? Tenemos test de la gravedad hasta escalas, bueno, tenemos fenómenos que involucran la gravedad a escalas del universo entero. Pero en cambio, fijaos que aquí esto quiere decir bien testeado, 1 milímetro, pero por debajo de 1 milímetro no tenemos test buenos de la gravedad. Es decir, no sabemos qué pasa, o sea, por debajo de 1 milímetro, que es una cosa que podéis ver con vuestros ojos, ¿no? ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque tú puedes decir, pues pon dos masas ahí más juntitas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para poner masas más juntitas las tengo que poner más pequeñas y con menos masa, con lo cual es más débil. Entonces, es muy difícil hacer experimentos gravitatorios que nos permitan saber si la ley de la gravedad es como es a distancias muy pequeñitas. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? No pasa lo mismo, o sea, es todo lo contrario que pasa con las otras interacciones. Para abajo, sobre todo con la electromagnética, tenemos muchos test y muy robustos. Muy bien, bueno, esto es parte, bueno, un poco, no voy a entrar en esto porque es muy técnico, pero bueno, es la idea de que la relatividad general es una teoría que en el fondo es geométrica y por lo tanto hay un objeto geométrico que se llama el tensor métrico que nos describe toda la geometría, ¿vale? Y la cuestión es que la gravedad tiene, la importante es que la gravedad tiene un acoplamiento universal a la materia, a todos los campos de materia. Y esto es lo que llamamos hoy en día el principio de equivalencia de Einstein. Y esta manera universal en la que la gravedad actúa sobre la materia tiene consecuencias para experimentos y observaciones, ¿vale? Aparte del principio de equivalencia débil, que es este de la equivalencia entre la masa inercial y gravitatoria, ¿de acuerdo? O sea, una de ellas es que los resultados de experimentos locales no gravitacionales, y que se refiere hasta no puede depender ni de dónde se hace, ni de cuándo, ni en qué sistema de referencia localmente inercial el experimento tiene local. O sea que hay una serie de invarianzas y de asimetrías que se tienen que cumplir y eso lo podemos intentar comprobar con experimentos. Otra es que los experimentos locales no pueden notar la evolución cosmológica en el sentido de que las constantes que sabemos de la naturaleza tienen que ser constantes, ¿vale? Ni tiene que haber direcciones preferentes en el espacio, y tenemos que tener todas las invarianzas que nos dice la teoría de Einstein. Bueno. Aquí pasaré un poco. Esto de aquí son una serie de experimentos. Fijaos, aquí tenéis el año del experimento, de 1900 al 2000, de 1960. Fijaos que estos ya son de la época dorada, este cambio de 1900, donde se va viendo, y aquí veis la calidad del experimento. Este en particular es de la igualdad de la masa inercial y giratoria. Este era lo de la EDBOS, que era el punto de torsión, y fijaos hasta dónde hemos llegado últimamente. Y esto también, como ya se ha dicho antes, va a mejorar. Lo mismo con si influye la posición, de nuevo también. Esto ya empieza con el corrimiento al rojo gravitatorio de Brown-Resca, estábamos aquí, ahora ya estamos por aquí abajo, en 10 a la menos 5, fijaos, varios órdenes de magnitud. Lo mismo con la desviación, si la velocidad de la luz se desvía de lo que es, pues igual, también. Empezamos con Michelson-Morley, ¿no? Que el experimento de los éter, en este nivel, y hoy en día pues estamos por niveles 10 a la menos 22, hemos bajado muchísimos órdenes de magnitud. También hay límites sobre la variación de las constantes, ¿no? De constantes físicas que hay en la teoría, también son muy buenos. Muchos tipos de diferentes experimentos que involucran diferentes cosas. También de la G de Newton. La G de Newton cambia con el tiempo, podría cambiar con el tiempo. También se han hecho varios experimentos y en principio no son muy buenos, pero al menos son todos compatibles con que no cambian el tiempo, ¿de acuerdo? Y de nuevo, esto tiene que ver con que medir G es muy difícil y va en la misma línea de que hacer experimentos a pequeñas distancias es muy difícil. Luego hay otros test que lo que hacemos es coger la relatividad general y empezamos a añadir términos así bueno, términos que creemos que podían aparecer en otras teorías. Y le ponemos numeritos delante. Esto no hace que lo entendáis, muy poca gente lo entiende, así que no tenéis que preocuparos. Pero lo importante es que ponemos numeritos a términos que podían existir y luego vemos si esos términos están o no están. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de ellos tienen un significado porque tienen que ver con retrasos en el tiempo, desviación de la luz, el perihelio. ¿Veis? Cosas que ya hemos hablado están en muchos de estos parámetros. Y se les ha puesto límites con un tipo de experimentos muy diferentes, ¿de acuerdo? Desde naves espaciales, interferometría de gran brazo, digamos, los púlsares, enviar láseres a la Luna que hay unos reflectores que vuelven y medir ¿no? las frecuencias de ida y venida. Muchos experimentos y que están todos poniendo los límites que confirman que todos estos numeritos son compatibles con cero, es decir, compatibles con que no existan, ¿vale? Luego, otra cosa que podéis hacer, cogéis la fórmula de Newton, ¿no? Gm1m2m², y le ponéis otros términos, ¿vale? Y entonces, también, lo que tenemos es que a pequeñas distancias,
Es muy difícil de poner límites a estas modificaciones, pero a nivel de sistema solar lo tenemos controlado. Bueno, esto es bajando a estancias más pequeñas. Aquí sabemos muy poco, o sea que no hace falta no entrar en esto. De nuevo, con los pulsares también tenemos muchos tests y mediciones de parámetros con muchísima precisión, ¿vale? En particular, este se llama el pulsar doble, que vemos los dos, y es una de las digamos, piedras de toque. Gravitomagnetismo, efectos que parecen como efectos de electromagnetismo, pero en gravedad. Se envió un satélite que costó 50 años en hacerlo, pero no fue muy concluyente, ¿vale? Así que esto básicamente... La idea aquí es que si tenéis, o sea, si un objeto rota, arrastra consigo los sistemas de referencia, y eso se puede medir. Y luego, si el sistema de referencia esa rotación se acopla con la rotación y produce como efectos de precesión, que también se pueden medir. Esos efectos se midieron con esta prueba que se llama Gravity Probe B, y se consiguió para la precisión esta geodésica un 0,3% de precisión, pero solo 20% para la precisión del spin, que era lo que queríamos realmente medir. Y eso fue porque hubo una serie de problemas técnicos que es muy difícil hacer estas medidas y ahí ha quedado. Pero bueno, esto está por continuar en esta línea. Bueno, entonces ahora el tiempo que me queda os voy a hablar de las ondas gravitatorias, ¿no? que es digamos, la manera que tenemos hoy en día de intentar llegar no solo a la gravedad extrema, sino además a intentar hacer astronomía, ¿vale? Entonces, ya sabéis que hemos dicho varias veces que la relatividad general, en la relatividad general la gravedad es la manifestación de la geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Y Einstein se dio cuenta que estas ondas existían en el 1916 y luego en otro artículo dedicado en el 1918, ¿vale? Y es lógico que existan porque si no, en Newton la gravedad se propaga a una velocidad infinita. Y como ya hemos oído, eso no puede ser. Hay una velocidad máxima de propagación de todo fenómeno físico. Por lo tanto, también de la gravedad. Entonces, si la gravedad se propaga de manera infinita, pues tiene que haber también fenómenos gravitatorios que se propaguen. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si tenemos... A ver, este cacharro... no me deja, ¿eh? Vale. Si tenemos aquí un sistema binario, que está dando vueltas, ¿vale? Está cambiando, fijaos que cada masa deforma el espacio a su alrededor, pero si está girando, esa deformación va pasando de un sitio para otro, con lo cual hay una deformación del espacio-tiempo en el tiempo, ¿de acuerdo? Y estas deformaciones se van propagando hacia afuera, y eso es lo que... Y además esas perturbaciones que se van propagando hacia afuera se propagan a la velocidad de la luz. Y esto es lo que entendemos como ondas gravitatorias, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué efecto tiene cómo podemos medir estas ondas gravitatorias? ¿Qué efecto tienen sobre la materia? Pues estas ondas gravitatorias, básicamente, como la gravedad es geometría, lo que hacen estas ondas gravitatorias, al pasar por aquí, por ejemplo, lo que hacen es cambiar la distancia entre dos objetos. Y el cambio de distancia es muy fácil de entender, porque el cambio de distancia es la amplitud de la onda, cómo de fuerte es la onda, por la distancia inicial que había entre esos dos objetos. Es una multiplicación. O sea que no todo es complicado en la relatividad general, al menos esto. Y ese es el concepto que estamos utilizando para detectarlas. Esto es lo que queremos ver. Queremos ver cómo las ondas gravitatorias cambian la distancia entre dos objetos en alguna parte, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, mira, para que las comparéis con ondas electromagnéticas, ambas son ondas que son transversales. ¿Qué quiere decir? Que si la onda va en esta dirección, el efecto es perpendicular a la onda, ¿vale? Va en el plano perpendicular a la onda. Pero hay diferencias. Las ondas electromagnéticas están generadas por cajas aceleradas, mientras que las gravitatorias están generadas por distribuciones de masa y energía y momento aceleradas, ¿vale? Bueno, esto es el spin, es más técnico, es el tipo de teoría. Puede haber deformaciones dipolares, que básicamente es como si hicierais deformaciones que pueden haber en una línea, mientras que el cuadropolo es una deformación más complicada. Esto tiene que ver con conservación de carga y aquí con conservación de masa y momento. Pero lo importante para entender qué pasa es cómo se generan. Las ondas magnéticas normalmente es porque hay cargas ahí en la estrella, pues cargas, iones que están oscilando y emiten ondas electromagnéticas. Con lo cual, la longitud de onda de estas ondas electromagnéticas es mucho más pequeña que la estrella y podemos hacer imágenes de las estrellas. En cambio, en las ondas gravitatorias es como todo el movimiento de todo el conjunto en sí mismo, ¿no? O sea, y entonces la longitud de onda es comparable a la fuente. Con lo cual, aquí podemos hacer imágenes, pero aquí en general no. Esto es más como oír. Es como oír. Es como cuando estáis en un sitio y tenéis los ojos y podéis ver y apuntáis. Pero en cambio luego el sonido os llega de cualquier sitio. Y además no podéis hacer imágenes con el sonido, ¿vale? Entonces, perdón. A ver, otra vez. No.
¿vale? Bueno, esto es una hoja técnica. Una cosa importantísima es que, ¿cómo se detectan las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas se detectan porque llega un fotón, ¡puf!, y deposita su energía en un fotodetector, ¿vale? Entonces, lo importante para detectar las ondas electromagnéticas es la energía. Y la energía decae como 1 por la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque si es una fuente que emite, cada esfera tiene una superficie que depende del radio al cuadrado. Y como la energía se ha de conservar, pues como las esferas cada vez van aumentando más, pues la energía tiene que decaer como... En cambio, en el caso gravitatorio no estamos intentando ver deposición de energía gravitatoria en un sistema. O sea, no estamos intentando ver gravitones. Estamos intentando ver la onda en sí misma, que decae como 1 partido por la distancia. Y esto es lo que nos salva, porque si no, todo esto sería imposible. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Como os he dicho, aquí la interacción con la materia es importante, mientras aquí es muy débil y lo bueno que tiene es que entonces son muy difíciles de detectar, pero si las detectamos, toda la información que nos llega está prácticamente incorrupta, ¿vale? Luego tienen 2 formas de actuar. Imaginaos ahora que tenéis una onda gravitatoria que va perpendicular a la pantalla y tenéis un círculo de partículas, o sea, puntos, o sea, partículas en un círculo. Esto es como los diferentes modos de deformación que tiene una onda gravitatoria en relatividad general, que es coger el círculo y deformarlo como en una cruz, en los ejes de una cruz o en los de un signo más, ¿vale? O sea, que son muy... Y cualquier efecto de una onda gravitatoria es la combinación de estos dos, ¿vale? Al menos en relatividad general, pues en relatividad no sabemos, ¿de acuerdo? La amplitud, yo si hago así puedo generar ondas gravitatorias, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de si las podemos generar en el laboratorio, si cogéis 2 toneladas, las unís por una barra de 2 metros y la ponéis a girar más rápido que vuestro licuador más rápido, vais al Corte Inglés, el más rápido de todos, pues la amplitud que generan, o sea, el cambio de distancia es 10 a la menos 33 metros, o sea que esto es 0, básicamente, ¿vale? Porque la distancia de Planck, mira dónde está. En cambio, con sistemas astrofísicos, si cambiáis la tonelada por una masa solar, la velocidad por la velocidad de la luz, y pues ya tenéis un número que es muy pequeño, que es 10 a la menos 21, acordad de este número, pero el cambio es 10 a la menos 15 centímetros, que es 2 órdenes de magnitud por debajo de un núcleo atómico, ¿vale? O sea, esto explica por qué hasta ahora no la estábamos detectando, ¿vale? Pero hoy en día tenemos la tecnología para medir distancias equivalentes a 2 órdenes de magnitud por debajo del tamaño de un núcleo atómico, ¿de acuerdo? Bueno, la asistencia, ya os he dicho, tenemos asistencia indirecta a través del pulsar entero y a través de otros pulsares. No voy a, como hay poco tiempo. El principal objetivo es hacer astronomía con esas baterías, que es detectarlas, analizarlas e intentar hacer descubrimientos tanto en astrofísica, en cosmología, como en física fundamental. Es como entonces la gravedad pasa a ser un nuevo mensajero para la astronomía. Detectores. Hay que distinguir varios tipos. Hay unos que están en tierra, otros que están que son los que ahora mismo existen, ¿de acuerdo? Y estos operan a una serie de frecuencias y tienen una serie de fuentes. La idea es que cuanto más baja la frecuencia, mayor el tamaño del detector. Luego, aquí hay un momento dado en el cual en tierra no podemos ver más, porque el ruido sísmico de la Tierra nos impide medir esas frecuencias. Y tenemos que ir al espacio. Bueno, esto me voy a saltar porque esto es una tecnología antigua, pero hoy en día la tecnología es un interferómetro. Parecido a Michelson Morley, pero ahora con un láser mejor, más brazo, más distancia de brazo, y la idea es que si la onda gravitatoria pasa transversal al interferómetro, producirá cambios en los brazos, como hacía así, ¿no? Así, ¿os habéis fijado el efecto de la onda gravitatoria? Pues primero estrechará un brazo, encogerá al otro, y luego lo contrario. Con lo cual, tenemos que ver patrones de interferencia en el fotodetector y notar la presencia de ondas gravitatorias. Esta es la idea básica. Esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Hay muchos tipos de ruido diferentes, no voy a entrar en esto. ¿Qué tenemos hoy en día? Estados Unidos ha construido ha construido varios que están separados 3.000 kilómetros en Estados Unidos, que básicamente son 3 interferómetros, 2 de ellos de un brazo de 4 kilómetros, en el cual hay láseres que están en el vacío de 4 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Vale? En Virgo tenemos uno, Virgo es otro que está en Italia, pero está entre Italia y Francia y otros países europeos que se van sumando, y este es de 3 kilómetros. Y luego Alemania tiene uno pequeñito, pero que este es más para desarrollar tecnología. Japón también está intentando hacer uno, quiere utilizar espejos criogénicos. O sea, hay una carrera hacia esto ahora mismo. Los últimos, antes de que pasaran a la siguiente generación, demuestran que, fijaos que antes os he dicho 10 a la menos 21, mirad dónde está ahora mismo LIGO. Está casi en 10 a la menos 23. ¿Vale? Eso significa
Si antes estábamos 2 sones por debajo del tamaño de un átomo, estos son casi 4 órdenes de magnitud por debajo de del tamaño de un núcleo atómico. A pesar de todo, aún no las hemos visto. Pero si no las hemos visto no es porque no sean suficientemente sensibles, es porque los fenómenos que las generan son tan especiales que no ocurren cada día, ni cada año, ni cada década, ¿vale? Sobre todo si vuestro detector no llega muy lejos, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo con LIGO sabemos que muchas de las fuentes que puede ver a lo mejor pasan una vez cada siglo. Entonces, claro, necesitamos un siglo de ir viendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que sea más sensible para llegar más lejos y tener más estadística, ¿vale? Pero a pesar de todo, se ha puesto límites. Por ejemplo, sabemos que muchos pulsares que la rotación está disminuyendo. Sabemos que esa energía que pierden rotacional no puede haber más del 4% que sea debido a la emisión de ondas radiatorias, tanto para el pulsar que hay en la nebulosa del Cangrejo como el pulsar de Vela. Y durante un tiempo tenían el mejor límite a ondas radiatorias de origen cosmológico. Luego esto ya ha sido batido por otros experimentos. Entonces, ahora la idea es, estamos ahora pasando de la primera generación a la segunda generación, y es ir de una zona de galaxias cercanas a las nuestras a una distancia 10 veces mayor que involucremos muchas más galaxias y tenemos más posibilidades de verlas. Esto es lo mismo. ¿Vale? Luego, la idea es que si tenemos muchos detectores puestos en el planeta, también tenemos mejor detección angular, porque fijaos que cuando oís es muy difícil saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el modelo avanzado de LIGO, que es el más, digamos, más avanzado entre todos estos experimentos, va según el calendario y también según el presupuesto, que esto es muy difícil, os lo puedo asegurar. Muy difícil. En principio este año, ahora mismo ya está funcionando, lo sé por mis colegas, ya me han dicho, ahora mismo está funcionando, pero está funcionando a nivel de ingeniería. Pero el primer run científico, que llaman ellos O1, no sé por qué le llaman así, empieza en septiembre, durará 3 meses y involucrará dos de los 3 detectores. Aún no estará a la sensibilidad final, pero la idea es que en 2 o 4 años se alcance la sensibilidad programada. ¿Vale? Virgo va probablemente 1 año o 2 detrás y el Caral de Japón 2 o 3. Pero bueno, esto es mi impresión, puede que no sea así. Luego también hay planes para un futuro, tercera generación. Bueno, esto es muy bonito, pero no. ¿Vale? En la banda baja, otra posibilidad muy baja es mirar a pulsares, pero si de caso, si a alguien le interesa, luego lo hablaré, porque queda poco tiempo, me parece. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Bueno, entonces voy a decir una cosita. La idea es que estos pulsares, como os he dicho, son relojes muy precisos. Entonces, imaginaos, o sea, ¿qué pasa? Van llegando los haces de luz, ¿no? A nosotros desde el pulsar, estos haces de radio, ¿no? Precisión de reloj atómico o mejor, ¿vale? Si pasa una radiatoria entre nosotros y el pulsar, cambia la geometría del espacio y tiempo, con lo cual cambia el camino de la luz, ¿vale? Con lo cual cambia la frecuencia de la luz del pulsar. Entonces, en principio, podríamos pensar, hombre, como tenemos tanta precisión, podríamos intentar ver si eso pasa. Lo que nos hemos dado cuenta es que con un pulsar no es suficiente, primero porque es muy difícil distinguir la radiatoria de efectos sistemáticos del pulsar. Porque cada pulsar tiene, de hecho, cuando veis la emisión, es como una especie de firma, y cada pulsar tiene una firma completamente diferente, es como nosotros, ¿no? Si cada uno aquí firmamos sabe cualquier cosa, ¿no? Pues el pulsar pasa igual, y no entendemos por qué cada uno tiene una firma diferente, ¿vale? Entonces, estos efectos sistemáticos no los tenemos controlados. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, en lugar de coger un pulsar, cojamos varios. De tal manera que podamos cancelar los efectos sistemáticos de cada pulsar y ver lo que hay en común entre ellos. Esto es difícil porque también puede haber, tenemos que tener muy claro cuáles son los sistemas de referencia, a los que nos referimos a las cosas, y ahí hay efectos que entran y hay que distinguir las radiatorias. Pero bueno, la gente que trabaja en esto tiene mucha experiencia y la idea es que a lo mejor si miramos 20 pulsares durante 5 o 10 años, con una precisión en la cronometración de las llegadas de 10 nanosegundos, se podían detectar ondas radiatorias. Y ya más o menos estamos, por lo que yo sé, están cerca de la sensibilidad de que en cualquier momento podían tener evidencia de detección de radiatorias. O sea que están cerquita también, cerquita. Muy bien. Bueno, hay 3 colaboraciones internacionales, básicamente Estados Unidos, Europa y Australia. Luego, perdón, la banda muy baja. A ver, la banda muy baja hay que irse al espacio, ¿vale? Entonces, históricamente, yo me dedico sobre todo más a esto. Teníamos una colaboración con NASA, y lo que sucede en estos proyectos tan grandes es que hay fuerzas que no son
ninguna de las de la naturaleza, que son fuerzas políticas y económicas, que son mucho más difíciles de controlar que las otras, y que son las que, digamos, guían el destino de muchos de estos experimentos. Entonces, NASA tenía inversión en un experimento que le está costando muy caro y dijo a la Agencia Espacial Europea: no puedo continuar con la colaboración en los términos que habíamos dicho. Entonces, la Agencia Espacial Europea dijo: pues yo tampoco te voy a esperar a ti, así que vamos a hacer nuestro propio programa, ¿vale? Entonces, los que nos dedicábamos a esto, tuvimos que cambiar el diseño y proponer a la ESA una misión diferente, y esto es lo que hicimos. Y básicamente, de momento, lo que hemos propuesto es el tema científico, que le hemos llamado el universo gravitatorio, ¿vale? Que la idea es observar casi todo el universo con un detector de estos. ¿Qué hacemos aquí? Ponemos, lo que hacemos aquí, voy a poner, si hay un vídeo, creo, aquí está, ¿veis? Hay 3 satélites tienen es una constelación triangular de 3 satélites, ¿vale? Que se van enviando láseres de uno al otro. Aquí solo hay 2 porque es que no nos llega el dinero, entonces no podemos poner el 3. Pero si nos llegara pondríamos el tercero, ¿vale? Entonces, bueno, con esto forma un interferómetro. Si pasa una onda gravitatoria por aquí, va a cambiar el tamaño de los brazos y nos vamos a dar cuenta. La misma idea, ¿vale? Lo único que es un poquito más complicado en el espacio, ¿no? Porque no podéis ir ahí con el destornillador a arreglarlo, ¿vale? Si una vez lo habéis lanzado es complicado ir allí con el destornillador, a ver si lo arregláis. Pero bueno, a ver, el brazo ahora mismo mide 1 millón de kilómetros, ¿vale? Pero esto no es lo más difícil de la misión, esto es lo fácil, ponerlo a 1 millón de kilómetros separados. Hay otras cosas mucho más difíciles que esto. Pero para que os deis cuenta el tamaño del brazo. Como os dije, cuando vais a frecuencias más bajas, cada vez hay que hacer un brazo más largo. Y de hecho, en los púlsares, lo que habéis dicho entre los púlsares, ¿cuál es el brazo? El brazo es la distancia entre nosotros y el púlsar. Porque ese es el detector efectivo, ¿vale? O sea, cuando más baja la frecuencia, brazo más grande. Vale, entonces lo que pasa ahí es que este detector no es que la luz vaya y venga, sino que la luz va, llega unos cuantos fotones, tenemos otra cavidad láser que se copia esa frecuencia, la reenvía, y pues tecnológicamente es complicado, pero bueno, para que veáis un poco a dónde está la tecnología. Ahora mismo, este año vamos a lanzar un demostrador tecnológico de estas tecnologías que se llama ELISA Pathfinder, ¿vale? Y la idea básica es coger un brazo de 1 millón de kilómetros y ponerlo en un solo satélite, en 40 centímetros. Y la idea es ver que podemos controlar la distancia entre estas dos masas al nivel del picómetro, que esto es, cogéis un metro y lo dividís en 1 billón español, no de los americanos, de partes, ¿vale? Pues a ese nivel hemos de controlar la distancia relativa entre estas dos masas de prueba. Y básicamente, aparte de estas cosas tecnológicas que también comprobará, esto es lo que va a hacer. Nosotros en Barcelona estamos involucrados, de hecho mucho, hemos construido el ordenador que hace, esto es propaganda local ahora, que controla el experimento y una serie de sensores que nos permitirán entender toda esta tecnología. ¿Dónde está el ruido de estos detectores? Está térmico, magnético, hay partículas que llegan y colisionan contra las masas. ¿Vale? Aquí tenéis el grupo, y aquí hago publicidad de nuestro nuevo edificio, porque si no mi director me va a pegar. Estamos aquí ahora localizados en el campus de la Autónoma. Muy bien. Esto se va a lanzar en octubre de este año mismo, ¿vale? Este año, en octubre le pegamos una patada para arriba, ¿vale? Entonces veremos si esto funciona bien, entonces continuaremos con el desarrollo de ELISA. Por el momento los tests son muy positivos. Y en el consorcio de ELISA, que es el detector de verdadero, pues somos uno de los 3, 4, 5, 6, 7 países. Holanda también participará, pero de momento no sabe qué va a hacer. Y luego Internet es que en principio tenemos asignadas una participación. O sea, que veáis que también, a pesar de todo, podemos hacer cosas en este país también, en esta línea. Muy bien. Ya para acabar, ¿qué queremos medir? Por ejemplo, los de tierra. Pues los de tierra lo que quieren medir, como os he dicho, son fenómenos cataclísmicos, ¿no? O sea, que es cuando, por ejemplo, se da un tortazo, dos estrellas de neutrones, ¿no? O una estrella de neutrones y un agujero negro, o dos agujeros negros, ¿no? Estos son los fenómenos que realmente pueden generar ondas gravitatorias que podemos ver aquí, ¿vale? Otra es que tengáis estrellas relativistas que hagan oscilaciones muy raras, o que tengan montañitas. Por una estrella de neutrones puede tener montañas hasta de 2 centímetros. O sea, es el objeto esférico más perfecto que existe en la naturaleza, O sea, porque si hubiese una montaña mayor, se destruiría. Es como en la Tierra, que no podemos tener montañas de más de unos 10 kilómetros como el Everest, ¿de acuerdo? Pues una estrella de neutrones son 2 o 3 centímetros. Pero una montaña de 2 o 3 centímetros es suficiente, como es continua y emite de por vida, podemos integrar durante el tiempo y detectarlas. Otras son las explosiones de supernova, que también si fueran suficientemente asimétricas, producirían ondas gravitatorias en suficiente cantidad. Luego están
las de origen cosmológico, que el año pasado vi un anuncio un poco frustrado, pero bueno, estamos en ello también. Entonces, a lo mejor luego tú hablas algo de esto. En la banda baja de frecuencias hay fuentes completamente diferentes. Aquí lo que tenemos son agujeros negros supermasivos que tienen millones de masas solares, como por ejemplo en nuestra galaxia. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro, o creemos que es un agujero negro, que tiene 4,3 millones de masas solares, ¿vale? Cuando dos de estos se pegan un tortazo, colisionan, emiten muchas ondas gravitatorias. Y esto lo puede ver un detector en el espacio, pero no en Tierra, ¿vale? Otra posibilidad es que este agujero supermasivo capture un objeto como el Sol o más compacto, pero básicamente de la masa del Sol o de ese orden. Y entonces eso hace va haciendo una caída en espiral muy lenta, y eso nos da muchísima información de la geometría muy cerca del horizonte del agujero negro. Y eso puede ser muy interesante también para test de física fundamental. Luego, de nuevo, aquí también hay fuentes cosmológicas y sistemas ultracompactos en nuestra galaxia, que esto, de hecho, es el único detector en los del espacio que están garantizadas. O sea, conocemos los nombres y apellidos de estas fuentes y sabemos dónde están en la galaxia. Sabemos unas 10 o 20 y sabemos que el día que eso vuele y se encienda tiene que ver estas fuentes. Para acabar, ya concluyo. Como hemos dicho antes, efectivamente la relatividad general goza de buena salud y, de hecho, ha pasado a todos los experimentos y observaciones que tenemos de momento. Este cacharro. En el caso de la necesidad del acoplamiento entre la gravedad y la materia, se comprueba a un nivel de 10 a la menos 12, o sea, una parte en 10 a la 12, o sea, 10 a la 12 son 1 billón, ¿no? Estudios en el sistema solar, los estudios de campo débil, han hecho experimentos que tienen una presión o de 1 a 1000 o de 1 a 100.000, dependiendo, bueno, en ese rango, dependiendo del tipo de aspecto que estamos comprobando, ¿vale? ¿Qué pasa luego a escalas más grandes? O sea, digamos, a escala de sistema solar está todo clarísimo, ¿vale? El problema es cuando vamos más allá, porque sabemos que hay, como ya se ha dicho, hay estos fenómenos que son la materia oscura, la materia oscura y la energía oscura, que o bien nos requieren incluir tipos de materia que no conocemos o que están en conflicto con teorías cuánticas, o alternativas a la gravedad. Y en ese sentido, pues explorar esto es muy importante porque también nos permitiría saber cómo de robusta es la teoría. Ondas gravitatorias. Como os he dicho, hay grandes expectativas para la detección directa por primera vez de ondas gravitatorias en la presente década. O sea, en los 2000, o sea, 2001 algo, ¿vale? Principalmente por detectores terrestres y también por estos conjuntos de observaciones de púlsares que ya os he comentado antes. Además, la ESA tiene aprobada una misión que sea para dentro ya mucho más tiempo, la década del 2030, para astronomía de ondas gravitatorias en el espacio, a bajas frecuencias. ¿Vale? Y la idea es que esto no solo, digamos, demuestre que las ondas gravitatorias existen, sino que las podamos usar como una forma de aprender más de astrofísica, cosmología y física fundamental. Pero eso es muy importante que lo hagamos en combinación con medidas provenientes de otros mensajeros, la luz, neutrinos, porque es esta combinación lo que va a hacer que los descubrimientos sean realmente muy importantes. Y ya está. Gracias por la atención. Bueno, pues, muchas gracias por este excelente repaso a los aspectos experimentales y observacionales de la relatividad general. Hay tiempo para alguna pregunta. Aquí luego. Muchas gracias por la conferencia. Mis preguntas son muy sencillas y tal vez muy tontas y si no me las quiere contestar... Esas son las peligrosas. No, son muy tontas, son curiosidades. A ver, dime. La masa es compresible hasta el infinito. Se puede comprimir hasta el infinito. Eso dice la... Bueno, antes hemos visto que en principio hay soluciones de colapso gravitatorio que van hasta una singularidad que no tiene dimensión, pero ahí se rompe la teoría. Claro, sí, no, pero lo digo para hacer el efecto gravitatorio para distancias de menos de 1 milímetro. Ajá. ¿Se podría comprimir la materia no hasta el infinito porque haría falta energía infinita, pero sí que se podría...
Lo que estamos intentando hacer ahora es experimentos con otro tipo de tecnología, porque la mayoría de experimentos son con balanzas de torsión. O sea, pones así dos masas y ves juntitas y cada una tiene un hilo, entonces ves si eso se mueve, ¿no? Entonces, podrías ir en esa línea y decir tú, pues pon la misma masa, ¿no? la masa, pero en mucho menos espacio y cada vez más. Bueno, eso no lo sabemos hacer hasta los límites estos. Entonces, lo que se ha hecho es como tomar otra vía. Decir, bueno, pues vamos a ver si hay otra tecnología. Y ahora, por ejemplo, toda la tecnología de lo que se llaman átomos fríos está yendo a una velocidad muy, muy grande. Aún no, en algunas cosas aún no está al nivel de algunos de estos experimentos que he puesto, pero están ahí. Están ahí y de hecho ya hay mediciones de G con átomos fríos. Y entonces, claro, eso es a nivel microscópico, porque lo que haces es, pues, hay como fuentes de átomos que lanzan átomos y ver cómo van cayendo, entonces si caen en free fall, cosas. O sea, hay muchos experimentos que van en esta línea que puede que sean competitivos en un momento dado. Pero yo creo que en el sentido que tú dices, probablemente lo que se va a hacer es que se va a cambiar de vía, más que insistir en poner cositas pequeñas ahí muy juntitas. Vale, gracias. Otra pregunta. Los púlsares tienen una composición neutrónica. ¿Desde la capa hasta el centro? No, esta es una pregunta excelente. O sea, los púlsares son neutrones y sabemos que tienen primero una corteza, que de hecho es superconductora, ¿vale? Y luego tienen varias, igual que la Tierra, ¿sabes? La Tierra tiene la corteza, el manto, el no sé qué, pues a las estrellas neutrones les pasa algo parecido, con la diferencia de que como no podemos ir allí y no nos conviene tampoco ir allí, pues no sabemos muy bien lo que hay, ¿vale? Entonces hay muchas teorías que vienen, por ejemplo, de física de partículas, de la cromodinámica cuántica, pues hay gente haciendo cálculos para proponer cuáles son las ecuaciones de estado que determinan precisamente la composición hacia adentro de la estrella de neutrones. También es muy importante el campo magnético. Algunas de estas estrellas de neutrones, por ejemplo, hace poco que la gente está muy citada con lo que se llaman magnetars, no sé cómo se debe decir en castellano, magnetares que tienen campos magnéticos tan fuertes que pueden romper la corteza de esta superconductora y eso da lugar a emisiones muy energéticas. Entonces, el campo magnético juega un papel importantísimo también en la estructura de la estrella de neutrones. Entonces, es una cosa que, de hecho, por ejemplo, uno de los objetivos de la astronomía gravitatoria es, en el caso de que colisionen dos estrellas de neutrones, es de la emisión gravitatoria. La emisión gravitatoria depende de la ecuación de estado que tienen. Entonces, si conseguimos detectar esas ondas gravitatorias, a través de la forma de la evolución de la frecuencia de esas ondas, podemos intentar poner límites a ecuaciones de estado y entender mejor lo que hay dentro en el interior de esas estrellas de neutrones. Vale, sí, me quedan dos, por favor. Dos muy fáciles. Esta es una tontería. Al igual que, es una curiosidad, al igual que existe la fuerza de Coriolis en la Tierra, de tal manera que bueno, el giro en el desagüe es diferente en cada hemisferio, ¿existe otra fuerza que determina el giro de los cuerpos celestes o esto es una tontería? No, lo que sí que existe, y como también se ha comentado en la charla anterior, es que en la gravedad newtoniana estamos acostumbrados de que lo que genera campo gravitatorio es una masa. Una masa genera gravitatorio y una masa en movimiento también genera gravitatorio, pero simplemente porque es una masa, no porque está moviéndose. En relatividad general eso no es así. En relatividad general la masa y la energía digamos en reposo genera campo gravitatorio, pero también, igual que una corriente eléctrica genera campo magnético, corrientes de materia, de masa o masa girando generan campo gravitatorio de otro tipo, digamos, que es de tipo más de fuerzas similares a las de Coriolis. Y de hecho, esto es lo que hace que las órbitas relativistas sean muy diferentes de las órbitas newtonianas. Sí, pero quiero decir que si los cuerpos celestes lo hacen en un giro determinado, por alguna fuerza del universo. No, la fuerza de la gravedad. ¿No? La fuerza de la gravedad es la que domina el universo a partir de una cierta distancia. ¿Vale? Entonces es esto la que determina estas trayectorias que van a tener. No sé, ¿esto es lo que me preguntas? Quería saber si hay un giro determinado en los cuerpos celestes, determinado por la fuerza de la gravedad. ¿Gira en el mismo sentido? Es decir, un cuásar a 1.000.000 de años luz o un objeto a otra distancia, ¿gira en el mismo sentido? No, cada uno girará en el sentido que la madre naturaleza le haya dicho, pero... Claro, pero si está determinado por alguna fuerza, como la... O
O sea, esto está determinado más por las condiciones iniciales que formaron ese objeto que no por la fuerza en sí. O sea, probablemente tú miras un cuásar en una dirección y tendrá una espina a esta dirección, y otro en otra, pues lo tendrá en otra. Pero no es una cuestión de la teoría intrínseca, es una cuestión a lo mejor de las condiciones iniciales que formaron ese objeto, ¿no? Vale, ya por último. El experimento de Michelson-Morley determinó que el éter no existía. Que al menos no se movía. No se movía. Entonces, pero sin embargo sí que hay un campo de Higgs, ¿no? Sí, a ver, esto es un tema recurrente de qué llena el espacio, ¿no? Pues bueno, si hay un campo de Higgs, hay muchos campos de materia. Ahora tenemos la energía oscura, también tenemos la materia oscura, la energía oscura no sé cómo se llama esto, se concentra. En cambio, la materia oscura sí. Bueno, tenemos ahí varios enigmas, ¿no? que efectivamente dan vueltas, pues como se dio vueltas a lo mejor a la cuestión del éter en su momento, ¿no? Una última pregunta pendiente aquí. Hola, buenos días, primero. Buenos días. Que antes has mencionado que las estrellas relativistas con como una pequeña relieve de 2 centímetros se podían desintegrar. O sea, que emiten ondas radiatorias. Emiten ondas radiatorias. Pero que si emiten ondas de más de... ¿Has dicho 2 centímetros? O sea, no, a lo mejor esto no lo he explicado bien. Si tú tienes un objeto que es perfectamente esférico, entonces eso no emite ondas radiatorias porque no tiene deformaciones. Las ondas radiatorias se emiten porque hay un campo radiatorio que va cambiando con el tiempo. Básicamente, si tú ves si tú lo estás viendo, el perfil siempre es una esfera, ¿no? Si tú ahora pones un granito, ¿no? una montañita, esa montaña que no esté en el eje de rotación, que esté fuera del eje de rotación, va girando así. Entonces tú vas viendo una deformación de la estrella que va cambiando con el tiempo, ¿no? Vale, entonces este cambio en el tiempo, que produce un cambio en el tiempo de campo radiatorio, que se traduce en la emisión de ondas radiatorias. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, como has dicho, que en la Tierra la máxima, o sea, que no puede haber como montañas de más de 10 kilómetros de alto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el campo es que hay dos cosas. Una es la estructura de la materia de la montaña, ¿no? Que está regida por las fuerzas electromagnéticas, y luego hay la fuerza del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, claro, la gravedad de la Tierra es mucho más débil que la de la estrella de neutrones y entonces permite digamos, protuberancias mayores que una estrella de neutrones, ¿no? Tenemos que parar para la pausa que hay ahora. Agradecemos de nuevo a Carlos su charla. Y ahora hay un café en el vestíbulo y volvemos a la 1:10 para la última charla de la sesión de mañana.